Alonso Quijano se comía cientos de libros de caballería y en el fondo de su corazón él quería ser un caballero andante. Los caballeros andantes eran varones que habían caminado sobre la faz de la tierra a finales de la época medieval. Cuando Alonso no dormía, meditaba sobre el accionar de los caballeros. Se preguntaba, ¿cómo sería la vida de hoy con la presencia de los caballeros andantes? Y sin percatarse mucho, le nació la idea de ser un caballero andante. A la luz del sol, a la luz de la luna, a la luz de una lámpara, Alonso se preparaba para ser el próximo caballero. Su armadura ya casi estaba listo. Tenía su lanza, su escudo, su casco, pero le faltaba algo, una musa que le inspirase a actuar con valentía y justicia. Entonces se acordó que hace tiempo había conocido a una mujer que se llamaba Aldonza Lorenzo y le renombró como Dulcinea del Toboso y eligió por Rocín a un caballo que parecía tener personalidad propia y lo llamó Rocinante. Y Alonso se puso el nombre de Don Quijote de la Mancha. Una noche fría y oscura, Alonso se vistió de caballero andante. Salió de su casa por la puerta falsa del corral, en busca de aventuras. Caminó todo el día. Mientras caminaba por los campos, no pasaba nada digno en el que podía intervenir. Ya se acababa el día. Alonso y su caballo se sentían muy cansados y con mucha hambre. Entonces, a lo lejos, Alonso vio algo parecido a una estrella. Aceleró el paso del Rocín. Lo que veía Alonso era un castillo grande con 4 torres. Pero en realidad no era un castillo, sino una posada, una venta, un hotel. En la puerta de la venta estaban 2 mujeres que ejercían el antiguo oficio. Alonso las saludó. «Buenas noches, altas doncellas». Al oír esto, ellas se sonrieron y se mataron de risa. En esto salió el ventero. Al ver a Don Quijote armado de tal forma, resolvió atenderle cordialmente. Don Quijote vio la humildad del alcalde del castillo, aunque no era ningún alcalde, sino el ventero, quien le dijo: «¿En qué le puedo servir, caballero?». Don Quijote respondió: «Para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque para mí mis adornos son mis armas, y mi descanso, el pelear». A las damas, la forma particular de comer de Don Quijote les causó gracia. No dejaban de reírse. En esto, Don Quijote escuchó algo que sonaba como a música. Un varón que se dedicaba a castrar puercos tocaba un silbato de caña. Lo hizo sonar 4 a 5 veces, con lo cual Don Quijote terminó de confirmar que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música. A Don Quijote le preocupaba no haber recibido la orden de caballería, ceremonia que le legitimaría como digno caballero andante. Don Quijote se fue a las caballerizas. Llamó al ventero y viendo llegar al ventero se hincó de rodillas y le dijo: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que vuestra cortesía me otorgue el don de caballero andante». Al oír semejantes razones, el ventero se sintió confundido. Le miró sin saber qué hacer ni decir. El ventero terminó de confirmar que Don Quijote no estaba bien de la cabeza. Entonces decidió seguirle la corriente y le dijo que él también era un caballero andante. «He andado por diversas partes del mundo, buscando aventuras, haciendo muchos tuertos, recuestrando muchas viudas y deshaciendo algunas doncellas, y engañando a muchos pillos. Y ahora en el ocaso de mi vida me vine a refugiar a este mi castillo». Después el ventero le preguntó a Don Quijote: «¿Traes blancas? Es decir, dinero». Don Quijote le respondió que en los libros de caballería él nunca había leído que los caballeros llevaban blancas. El ventero le dijo que esos detalles no se mencionaban en los libros, pero todos los caballeros llevaban blancas y algo de ropa y medicina. Según mandaba la orden de caballería, las armas de los caballeros tenían que ser velados. Don Quijote puso sus armaduras junto a una pila.
y se disponía a velar las armas. Cuando en esto llegó un arriero que quería sacar agua para su recua. Al ver al arriero, Don Quijote dijo: «Tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que si llegas a tocar las armas del más valeroso caballero que se ha ceñido espada, mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». Al arriero no le importó lo que decía Don Quijote y arrojó la armadura. Don Quijote alzó la vista al cielo y dijo: «Socorredme, señora mía, en esta primera afrenta, ruego vuestro favor y amparo». Y diciendo esto, Don Quijote soltó el escudo y con 2 manos tomó la lanza y con ella le dio un gran golpe al arriero y lo derribó. En esto llegó otro arriero. Este arriero corrió la misma suerte que el primero. Al ruido acudió toda la gente de la venta. Viendo esto, Don Quijote abrazó su escudo y se dijo: «Oh señora de la hermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo de que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero». Con eso, Don Quijote cobró tanto ánimo que si le acometieran todos los arrieros del mundo no volvería el pie atrás. Los compañeros del arriero comenzaron a lanzarle piedras. Don Quijote se protegía con su escudo y no se movía de la pila donde estaba su armadura, mientras el ventero les decía a la gente para que se alejen, que el tipo de la armadura estaba loco. Don Quijote lanzaba voces con tanto brío y denuedo que infundía un terrible terror en los que le acometían. Por esto y por la persuasión del ventero dejaron de tirarle piedras, y Don Quijote dejó que retiraran a los heridos. En tanto, el ventero resolvió que sería mejor ordenar de una vez a Don Quijote. Se acercó a Don Quijote disculpándose por lo sucedido. Le dijo que ya había velado las armas por 4 horas y que solo era necesario hacerla por 2 horas. Al ventero le acompañaba un niño que portaba una vela y las 2 señoras del antiguo oficio. El ventero traía un libro, el cual lo puso encima de la paja e hizo que Don Quijote se hincara, mientras parecía decir una oración entre dientes. Después cogió la espada de Don Quijote, con el cual le dio un gentil espadazo, siempre murmurando palabras. Después ordenó a una de las señoras para que le ciñese la espada. Ella actuó con desenvoltura y discreción, aunque por dentro se moría de risa. Casi no podía ocultar su risa, pero la mantenía a raya. Era de madrugada cuando Don Quijote salió de la venta. Iba tan contento, tan gallardo, tan alegre, por verse ya armado caballero. Mas le vino a la memoria consejos que le había dado el ventero sobre llevar dinero y demás objetos. Don Quijote decidió ir a casa, a proveerse de todo lo que necesitaba. En el camino escuchó un sonido lastimero. Don Quijote se dijo: «Sin duda, esa voz es de alguien que necesita mi ayuda». Agradeció a Dios por darle tan pronto una ocasión donde podría ejercer su profesión de caballero. Entrando al bosque, vio a una yegua atada a una encina y en otra a un muchacho atado a un árbol, a quien un labrador le daba de correazos. A cada azote le acompañaba una represión y el muchacho respondía: «No lo haré más, señor, por la pasión de Dios no lo haré más». Don Quijote le dijo: «Descortés caballero, mal parece meterse con quien defenderse no puede. Suba a su caballo y tome su lanza, que yo os haré conocer que es de cobardes lo que está haciendo». El labrador, viendo al caballero que tenía su lanza frente a su rostro, dijo: «Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es mi criado. Cuida mis ovejas, pero es tan descuidado que cada día me falta una. Y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago por miserable, por no pagarle el sueldo que le debo. Y por el Dios del cielo, el muchacho miente». «¿Miente delante de mí?», dijo Don Quijote. «Por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Páguele sin más réplica». El labrador desató al muchacho. «¿Cuánto te debe?», preguntó Don Quijote. El muchacho dijo que le debía 9 meses a 7 reales por cada mes. Don Quijote le dijo que le pagara en el acto. El labrador dijo que no era tanto lo que debía, además que le había dado 3 pares de zapatos, también le había dado sangrías cuando el muchacho enfermó.
Don Quijote dijo: está bien todo eso. Los zapatos y las sangrías quedarán de pago por los azotes y la sangre que el muchacho ha derramado. El labrador dijo: pero no traigo dinero. Vamos a la casa, hermano Andrés. Ahí se lo pagaré todo. Andrés dijo: ¿irme con él? No, señor, ni pensarlo, porque viéndome solo me desollaría como a un Bartolomé. No hará tal, dijo Don Quijote. Basta con que yo le mande para que me tenga respeto, y con él me lo juré por la orden de caballería que he recibido. Mire vuestra merced, dijo el muchacho, este mi amo no es caballero, ni ha recibido la orden de caballería. Importa poco eso, respondió Don Quijote. Cada uno es hijo de sus obras. Sí es verdad, dijo Andrés. Pero este mi amo, ¿de qué obra es hijo? Pues me niega mi sueldo, mi sudor, mi trabajo. No niego nada, hermano Andrés, respondió el labrador. Y hacerme el placer de venir conmigo, que yo juro por todas las órdenes de caballería que hay en el mundo que se lo pagaré. Y mira que cumpláis, sino por el mismo juramento que os juro que volveré a buscaros y a castigaros a que os escondáis más que una lagartija. El labrador, viendo que Don Quijote ya estaba lejos, le dijo a su criado: por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y asiéndole del brazo lo volvió a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que lo dejó por muerto. Don Quijote vio que a lo lejos venía un grupo de personas. Agudizó la vista, vio que eran un grupo de caballeros, que en realidad eran 2 mercaderes que venían con 4 asistentes. Don Quijote decidió esperar al lado del camino, y cuando se acercaban se le puso enfrente, y con voz y ademán arrogante dijo: todo el mundo se detenga. Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Al son de estas razones, los mercaderes se pararon, y al ver la extraña figura del que les decía tales razones, notaron que Don Quijote estaba loco. Y uno de ellos, que era un poco burlón, le dijo: señor caballero, nosotros no conocemos quién es esa buena señora que decís, pero si nos la muestra, confesaremos. Don Quijote respondió: ¿qué de extraordinario tiene confesar una verdad tan notoria? Lo importante es sin verla habéis de creer. Confesar, afirmar, jurar, defender. Donde no lo hagáis, conmigo sois en batalla. Gente descomunal y soberbia, que ahora vengáis uno a uno. Señor caballero, replicó el mercader, en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, no queráis cargar nuestras conciencias con afirmaciones que pueden ir en contra de las emperatrices y las reinas de otros lados. Muéstrenos la foto de la señora. Así la señora se avisca o le mane azufre por alguno de los ojos. Y por complacer a su merced diremos lo que pida. Lleno de furia, Don Quijote dijo: pagaréis por la blasfemia. Y arremetió con la lanza contra aquel que había hablado. Yendo a la mitad del camino, Rocinante tropezó y cayó. O Don Quijote rodó por el campo y queriendo levantarse jamás pudo. Don Quijote decía: estoy aquí tendido por culpa de mi caballo, y no por culpa mía. En esto, uno de los sirvientes tomó la destrozada lanza de Don Quijote y le dio tantos golpes que se cansó de aporrearle. Después se marcharon. Destrozado como estaba Don Quijote, se sentía feliz, pues consideraba dichoso padecer aquellos percances dignos de caballeros andantes. Don Quijote no podía levantarse. Se acordó de sus caballeros andantes que habían pasado por situaciones parecidas. Después se dijo: ¿dónde estás, señora mía? ¿No te duele mi mal? ¿O no lo sabes, mi señora? ¿O eres falsa y desleal? En esto pasaba por el lugar un labrador, el cual se condolió con las palabras lastimeras que decía Don Quijote. Le preguntó de quién era. Don Quijote pensaba que el labrador era su tío, el marqués de Mantua,
y le respondía con palabras poéticas. El labrador le limpió la cara polvorienta. Al instante se dio cuenta que era su vecino, Alonso Quijano. Con dificultad el labrador cargó a Don Quijote a su borrico. Don Quijote daba unos suspiros lastimeros que hasta el cielo los oía. Llegaron a la casa de Don Quijote. Le recibió su sobrina y su ama de llaves, el cura y el barbero, ambos amigos de Don Quijote. Ellos le hicieron 1000 preguntas, mas Don Quijote solo atinó a decir: denme de comer y déjenme dormir. Don Quijote estuvo descansando 2 días. Después se fue a buscar sus libros y sin decir nada entraba y salía de la biblioteca, hasta que preguntó a su ama de llaves. Ella le dijo: «El diablo se los ha llevado». La sobrina agregó: No fue el diablo, sino que fue un encantador que vino sobre una nube, que vino la noche después de su partida. Entró a su habitación y después de poco rato salió volando por el tejado y dijo que se llamaba Muñatón. «Fristón diría», dijo Don Quijote. «No sé», respondió el ama de llaves. «No sé si se llamaba Frestón, Fritón, pero su nombre terminaba en tón». «Así es», dijo Don Quijote. «Ese sabio encantador es gran enemigo mío. Me tiene ojeriza. Sabe por sus artes y letras que tengo que venir andando a los tiempos a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece. Y le tengo que vencer sin que él pueda estorbarme». «Sin duda, tío», dijo la sobrina. «Pero, señor tío, ¿quién le mete a usted en esas pendencias? Será mejor estar pacífico en su casa y no irse a buscar por el mundo pan de trastigo, sin considerar que muchos van por lana y vuelven trasquilados». Días después, Don Quijote le propuso a su vecino llamado Sancho Panza para que fuera su escudero. Tanto prometió Don Quijote que Sancho decidió colgar el arado. Don Quijote vendió y empeñó sus cosas y alistó una valija. Una noche de luna, Sancho y Don Quijote salieron de sus casas sin despedirse de sus familias. Caminaron a toda prisa hasta que llegó la hora del alba. Estaban seguros de que nadie los encontraría. En su caminar descubrieron 30 o 40 molinos de viento. Don Quijote los vio y dijo: «La aventura va guiando nuestra causa mejor de lo que esperábamos, porque ves allí, amigo Sancho, desaforados gigantes, con quien pienso entrar en batalla y quitarles la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es una buena guerra, gran servicio para Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra». «¡Qué gigantes!», dijo Sancho Panza. «Aquellos que allí ves, el de los brazos largos». «Mire vuestra merced», respondió Sancho, «aquellos de allí se parecen, pero no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son aspas, que volteadas del viento hacen andar las piedras del molino. Bien parece que no estás metido en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración que yo voy a entrar en fiera y desigual batalla». Y diciendo esto, dio un espuelazo a su caballo y embistió con el primer molino, dándole una lanzada al aspa, que la volvió con tanta furia que hizo la lanza pedazos, levantándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando por el campo. Acudió Sancho a socorrerle. Sancho vio que Don Quijote no se podía ni mover. «Válgame Dios, ¿no le dije yo a vuestra merced que mirara bien lo que hacía? Que no eran gigantes sino molinos de viento. Y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza». «Calla, amigo Sancho», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra, más que otras cosas, están sujetos a continua mudanza. Aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos de viento por quitarme la gloria de su vencimiento». Don Quijote y Sancho conversaban. En esto asomaron por el camino 2 frailes. Detrás de ellos venía un coche con 4 o 5 caballos y 2 mozos de a mula y a pie. Venía en el coche una señora vizcaína que iba a Sevilla y su marido hacia las Indias.
Los frailes venían aparte, pero iban al mismo camino. Don Quijote los vio y dijo a su escudero: «O yo me engaño, o esto ha de ser la más famosa aventura que haya visto, porque aquellos bultos que allí parecen deben ser y son sin duda algunos encantadores que llevan hurtado a alguna princesa en aquel coche. Y es menester deshacer ese tuerto a mi poderío». «Peor será esto que los molinos de viento», dijo Sancho. «Mire, señor, aquellos son frailes de San Benito, y en el coche deben ir alguna gente pasajera. Mire bien lo que hace, no sea que el diablo le engañe». Don Quijote respondió: «Ya te he dicho, Sancho, que sabes poco de ataques, de aventuras». Y diciendo esto se adelantó y se puso en la mitad del camino de donde los frailes venían. Don Quijote dijo: «Gente endiablada y descomunal, dejad en paz a las altas princesas que en este coche lleváis, si no aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de nuestras malas obras». Detuvieron los frailes las riendas y se quedaron admirados de la figura de Don Quijote, así como de sus razones. «Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito, y no sabemos si en este coche vienen o no algunas forzadas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que ya os conozco, grandes canallas», dijo Don Quijote, y arremetió contra el primer fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se deja caer de la mula, él le hiciera venir al suelo, si no cayera muerto. Mientras el otro fraile comenzó a correr en su mula más ligero que el mismo viento. Sancho vio al fraile en el suelo, arremetió contra él y le comenzó a quitar el hábito. Llegaron a esto dos mozos de los frailes, preguntándole por qué le desnudaba. Sancho dijo que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojo de batalla. Don Quijote se había desviado a conversar con la señora que estaba en el coche. Viendo esto, los mozos arremetieron contra Sancho y lo dejaron desbaratado, molido e inconsciente. Un escudero escuchaba lo que Don Quijote le decía a la señora del coche, que como muestra de agradecimiento por haberla salvado, ella tendría que volver al Toboso, tendría que buscar y presentarse ante la señora Dulcinea del Toboso, y le contaría todo lo que Don Quijote había hecho por ella. Al escudero eso de volver al Toboso no le pareció. Increpó a Don Quijote con malas palabras. Don Quijote también montó en cólera. Arrojó su lanza y tomó su escudo y arremetió contra el vizcaíno con toda la intención de acabar con él. El vizcaíno tomó una almohada del coche y la usó de escudo. Ellos fueron el uno al otro. El vizcaíno le abrió la piel a Don Quijote desde el hombro hasta la cintura. Ellos seguían dándose hasta que el vizcaíno cayó. La señora le pidió a Don Quijote para que perdonara la vida del vizcaíno, a lo cual Don Quijote accedió. Pero le dijo que fuera al Toboso y que buscara a doña Dulcinea para decirle todo lo que Don Quijote había hecho para salvarla. En otro momento, Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino venían hasta 12 hombres a pie, ensartados con una gran cadena de hierro. Asimismo venían con ellos 2 hombres de a caballo y 2 de a pie. Los de a caballo portaban escopetas y los de a pie dardos y espadas. Sancho dijo: «Esto es la cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, sino que es gente que por sus delitos va condenado a servir al rey en las galeras de por fuerza, por la fuerza y no por voluntad». «Así es», dijo Sancho, «pues aquí encaja la ejecución de mi oficio, deshacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables». Cortésmente, Don Quijote pidió razones a los guardas del por qué llevaban a los hombres de tal forma. Uno de los guardas de a caballo respondió diciendo que ellos eran galeotes. El otro guardia dijo: «Hay razones por las que los llevamos, pero usted mismo les puede preguntar», aunque esta gente suele responder con bellaquerías. El primero dijo que iba preso por enamorado. «Solo por eso», dijo Don Quijote, «no es como piensa, sino que yo amé tanto una canasta de ropa blanca que la abracé, que no hubo fuerza capaz de hacérmela soltar».
Otro preso dijo que él iba por triste y melancólico. El primer preso respondió por él y dijo: él va por canario. Digo, que va por músico y cantor. Pues ¿cómo? ¿Por músico y cantor también se va a las galeras?, preguntó Don Quijote. Sí, señor. Antes he oído decir que quien canta sus males espanta. Aquí es al revés, quien canta una vez llora para toda la vida. No entiendo, dijo Don Quijote. Mas uno de los guardas dijo: señor caballero, cantar en las ansias es confesar el delito. Los presos le contaron tantas razones, que uno iba por tener una deuda y otro por alcahuete. Estas razones a Don Quijote le parecieron injustas y dijo: me parece duro hacer esclavos a los que Dios y la naturaleza hizo libres. Además, estos hombres, señores guardas, no han cometido nada contra vosotros. Allá ellos con su pecado. Dios hay en el cielo que no se descuida castigar al malo, que no era posible que hombres honrados sean verdugos de otros hombres. Don Quijote pidió liberarlos, y si no fuera así, su lanza, su espada y la fuerza de su brazo se encargarían de hacerlo. Donosa Majestad, respondió el comisario, váyase y enderece ese bacín que trae en la cabeza, y no ande buscando 3 pies al gato. Vos sois el gato, el rato y el bellaco. Respondió Don Quijote, diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto que sin que tuviera lugar a ponerse en defensa, dio con él en el suelo malherido de una lanzada. Los demás guardas se quedaron atónitas y suspensas, pero volviendo sobre sí pusieron mano a sus espadas y dardos y arremetieron a Don Quijote. Los galeotes vieron la ocasión para escapar. Ayudó Sancho a Ginés de Pasamonte, quien fue el primero en ser libre, y éste arremetió al comisario caído. Le quitó la espada y la escopeta. Con él apuntó y señaló al otro. Todos se fueron huyendo. Don Quijote hizo que los galeotes se pusieran a su alrededor, los mismos que andaban alborotados, quienes habían despojado al comisario hasta dejarlo en cueros. Don Quijote les dijo: es de gente bien nacida ser agradecidos. Y como de costumbre les dijo para que vayan al Toboso y que buscasen a la señora Dulcinea del Toboso y demás. Ante esto, los presos se contrariaron. Respondió por todos Ginés de Pasamonte: lo que usted nos manda, señor y libertador, es imposible. No podemos ir por el camino juntos. En esta situación nos conviene andar por las entrañas de la tierra para no ser hallados por la Santa Hermandad, que sin duda alguna va a salir en nuestra búsqueda. A lo mucho que podemos hacer es recitar unas cuantas avemarías por esa señora. Don Quijote, ya molesto, les dijo: hijo de Don Ginesillo de Parapillo, o como os llaméis, que habéis de ir con el rabo entre las piernas y con toda la cadena a cuestas. Ginés se percató de que Don Quijote no era un tipo cuerdo. Le hizo el ojo a sus compañeros y se apartaron de Don Quijote. Después de caminar una distancia prudente, los galeotes comenzaron a tirarle piedras. Sancho se puso detrás de su jumento. Don Quijote se cubría con las manos, pero las pedradas eran tantas que dieron a Don Quijote, que cayó. Rocinante cayó junto a su amo. Sancho temía que la Santa Hermandad viniera por ellos y propuso a Don Quijote para irse a Sierra Morena. Al menos ahí no podrán encontrarnos tan fácilmente. Don Quijote le hizo caso a Sancho. Se sabe que Don Quijote y Sancho anduvieron 10 años como caballero y escudero.